Buenos días. Hoy vamos a trabajar este tema que se trata de números decimales, fracciones decimales. Bien, ¿cómo empezarían a hacer la tarea? En la primera parte encontrarán ejemplos o, digamos, formas que pueden tener ciertos tipos de fracciones, específicamente las que tienen como denominador el 10, por ejemplo, el 1000, o cualquier otro número que tenga que ver con el 1 y el 0, ¿sí? Entonces, cuando inicia van a ver un número racional, se llama fracción decimal cuando el denominador aparece o en el denominador aparece la unidad seguida de ceros. Bien, esa es la primera forma de una fracción. Luego en este cuadrito que están viendo van a encontrar un desarrollo que, si mal no recuerdo, habíamos visto en clase cómo hacer que un número fraccionario se vuelva decimal. Y básicamente esa fracción o esa división, me refiero a esta parte, que se hace en un cálculo auxiliar sin calculadora siempre, de la forma que tenga, sin llegar a ser un decimal, es decir, sin que tenga una coma ahí, ¿verdad? Una vez que yo ya veo o evidencio que lo que me quedó es menor que el divisor, entonces ya no puedo continuar la división, a menos que aplique la coma, ¿verdad? Entonces cuando yo tengo de esta manera la fracción, escribo en una fracción mixta. ¿Cómo? Bueno, de esta forma, digamos, el divisor, que es el número que yo busqué, ¿verdad? Como respuesta, es la que va a ir, o el número que va a ir en el medio de la fracción, ¿verdad? Por eso el 1 está ahí. Después en esta fracción nueva, por eso pues es una fracción mixta, ¿ok? De esta fracción impropia se convirtió o se hizo un cálculo auxiliar y del cálculo auxiliar se escribió la fracción mixta. Bien, entonces, lo que yo encontré como divisor voy a escribir en el medio de la fracción, ¿sí? Y en el numerador voy a escribir lo que me quedó, que es el resto, ¿bien? Y siempre el divisor es el mismo, ¿verdad? Entonces, fracción impropia, su cálculo auxiliar y resultó en la fracción mixta. Bien, bueno, luego van a encontrar, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una fracción impropia y quiero el número decimal? ¿Verdad? Bueno, ahí lo que van a hacer, por eso muestran este cuadrito, se hizo la división como pasaba en el cuadrito anterior, pero se continuó, ¿ok? Se puso la coma y se siguió haciendo la división hasta que se pudo, o sea, hasta donde se pudo llegar, ¿verdad? Y ahí resultó 75. Este es el número decimal de 7/4. Bueno, y acá en este cuadro van a encontrar las formas de expresión, ¿bien? 3/4 de hora, esto es muy importante, ¿verdad? Esto yo creo que ya vienen haciendo desde grados mucho más pequeños, ¿verdad? Que es donde van conociendo las fracciones. Entonces son formas de decir o de pedir cantidades específicamente, pero no totales o mayores que un todo. Por ejemplo, 3/4, entonces 3/4. 1,5 kilómetros, ¿verdad? 1, por eso está este 1 acá, y medio, saben que medio siempre es 1/2 o 0,5, ¿ok? Bueno, y por último, 7/4, 1/3, ¿ok? Esto que está acá es su forma fraccionaria del número. Esto que está acá es su forma decimal. Cuando en matemáticas decimos notación, estamos hablando de formas de escribir, ¿ok? Bueno, clasificación de las fracciones. Bueno, acá explica todas las formas de las clasificaciones, qué tipo de fracciones puedo encontrar. Van a leer bien ahí. Y después especifica dos ejemplos. ¿Por qué ya va acá en otro tipo de fracciones? Porque fíjense acá, 1 dividido 3 es la fracción. Se hizo su cálculo auxiliar y bueno, resulta que es 0,333. Y por más que yo escriba acá, ¿verdad? Siga yo haciendo esto, siempre me va a dar 333. Entonces esto se llama decimal periódico puro, cuando se repite una cantidad específica después de la coma. En este caso es el 3, ¿verdad? Bueno, parte periódica se llama, no se refiere a un diario específicamente, sino que se repite, justamente periódico se refiere a que se repite,
Bien, entonces el 3 aparece varias veces, por eso es periódico. Luego, 11 sobre 90. Bueno, ¿qué pasó acá? Se hizo una división, ¿verdad? Se hizo una división, resultó con coma, yo escribí un número, ¿verdad? Escribí el 0 porque era menor, el 1, o sea, si yo empezaba con el 1 era menor. 0, bueno, agarré el 11, el 1 por 9, 9, al 11, 2, bajo el 0, bueno. Después, ¿qué pasa? 2 por 9, 18, al 22. Después se empezó a agregar ceros para continuar la división. Bueno, ¿cómo resultó mi decimal o cómo está mostrando acá el decimal? ¿Qué está pasando con él? Es que es 0,122 y después hay puntitos. Quiere decir que el 2 se va a seguir repitiendo. Entonces, por eso se llama parte periódica. Toda cantidad que se repite, ¿verdad? Se llama parte periódica. Y ahí dice decimal periódico mixto, en este decimal periódico mixto, es porque, bueno, hay una parte que se repite y otra que no. ¿Y cuál es la parte que no se repite? Este 1. ¿Por qué? Porque no es 2. Y ya está, por eso no se repite. Solito está el 1 ahí. El 1 y después 2, 2, 2, ¿verdad? Y sigue creciendo el 2. Bien. Después dice, clasificamos los siguientes decimales. Exacto, cuando, bueno, yo hice la división me quedó hasta 0,4. Periódico puro, cuando hice la división, el mismo numerito que me queda después de la coma se repite varias veces, ¿ok? Infinitas veces. Luego, cuando yo hice la división y me quedó 0,08888 y así, entonces esto es decimal periódico puro, cuando hay un número que no se repite después de la coma, pero después de él hay otros que sí se van repitiendo. Bueno, en resumen tenemos, acá hay una tabla, resúmenes, ¿ok? Eso van a leer. Después dice, para convertir números decimales a fracción. Yo tengo la forma decimal del número y cómo escribo en fracción, ¿ok? Esta parte es la que ustedes tienen que practicar antes de hacer las actividades. Este, por ejemplo, no tiene ningún puntito después de él. El 0,25 no tiene puntitos después del 5. Entonces no es periódico. A este se le llama decimal exacto, ¿sí? Entonces 25 porque son 2 y 5 los decimales. Sobre 100 porque, bueno, el 2 sería representado a un 0 y el 5 a otro 0. Cuando hay dos decimales después de la coma es sobre 100. Después, ¿qué pasa si el decimal es periódico? Bueno, el periódico van a tener 3 puntitos. Ahora, si el número se repite directamente el que está después de la coma, a eso se le llama periódico puro, ¿verdad? Que es lo que pasa con este 7. Entonces es fácil, solamente el decimal en el numerador y en el denominador un 9, porque un solo 7 se repite. ¿Bien? Después, periódico mixto es cuando, bueno, hay decimales después de la coma, pero hay un numerito que no se repite. Entonces, acá en esta parte es que van a tener mucha atención, un poquito, ¿sí? Pero ya saben que me tienen que escribir para que yo les aclare sus dudas. Bien, esta parte es la un poquito más complicada. Después dice, para convertir números decimales cuya parte entera sea distinta de 0, ¿ok? Van a entender, por favor, las palabras, ¿verdad? Parte entera es lo que está antes de la coma. Parte decimal es lo que está después de la coma. Entonces acá explica qué pasa si yo tengo un número distinto de 0 antes de la coma. Bien. Esta parte también tienen que analizar bien y atender cómo son los ejemplos. Bueno, y después hay un link donde pueden hacer, hay un repaso del tema en sí. Y por último ya vienen las actividades. Bien, acá dice, marca con una X la que corresponden a una fracción decimal. ¿Ok? Esto inclusive pueden hacer en su calculadora. Si no tienen la científica, hacen en el teléfono. No pasa nada, para comprobar, para no estar haciendo todo así a mano. Entonces hacen sus cálculos auxiliares, después verifican en su calculadora lo que les sale para que sea más fácil. Bien. Bueno,
Entonces acá van a ver la fracción que corresponde, o sea, cuál de los términos corresponden a una fracción decimal y van a marcar. Siempre van a ir otra vez en la teoría para poder ver, bueno, cuáles son las opciones. Luego dice, expresa como fracción decimal los siguientes números decimales exactos. Bien, fracción decimal. Estos números están con coma, o sea, son números decimales. Fracción decimal. De esta forma, ¿cómo se va a escribir en una fracción? ¿Sí? Bueno, y después dice, completa escribiendo la expresión decimal de cada fracción. Es decir, esto van a calcular con el cuadrito ese, van a hacer, y eso van a escribir acá en su forma decimal. Une con flecha cada expresión decimal con la fracción que corresponde. Entonces, cada número fraccionario van a unir con la fracción que le corresponde, ¿sí? Pueden hacer desde la fracción al número, que es más fácil. Hagan esto, hagan su división. No hace falta que sea esta fracción como es en su forma decimal. Si van a hacer al revés, es decir, si van a ir de estos números decimales a la fracción, esto tienen que hacer. Al menos en la calculadora científica se puede hacer tranquilamente. Se hace 3,18 es igual, Shift ABC es igual. Y ahí les muestra la fracción. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí sería la tarea de hoy. Bien, saben que me pueden hacer sus consultas en todo momento. Nos vemos pronto.